quiero empezar como empiezo con todos. Quiero entender cómo es que llegaste a este punto de tu vida. Sé que estuviste participando en Nuestra Belleza, sé que estuviste en un programa que duró mucho tiempo en televisión, pero antes de eso estuviste en un programa que creíste que ya le habías hecho y duró 4 meses y lo quitaron. Hoy tienes tu podcast, hoy estás empujando un movimiento, saliste de televisión para estar en los medios digitales, pero entonces quiero como entender si fue adrede, fue sucediendo y de ahí iremos desmenuzando un poquito más. ¿Me quieres contar? ¿Te imaginaste cuando estabas chica estar trabajando donde trabajaste todo ese tiempo? Ay, Diego, gracias por la invitación. Oye, y antes que otra cosa, felicidades por la nominación de Ay, Spotify. gracias, Van gracias. a ganar. Sí, Esperemos que sí, a ver sí, qué van a tal. ganar. Me emocionó mucho, de verdad, cuando me dijeron, oye, está la posibilidad de ir a Dementes. Dije, ¿qué? Y Wow. cuando vi sus invitados, dije, no, bueno, es un honor de verdad estar con ustedes. Pues mira, imaginaba estar en donde estoy. Creo que no. Ha rebasado por mucho lo que yo tenía presupuestado para mí, digamos. O sea, cómo me Ok. soñaba. Lo ha rebasado por mucho. Ahorita estoy en un momento súper importante de mi vida porque me siento tan plena y tan contenta Ujú, por haber tomado las decisiones en el momento justo, ujú. que fueron decisiones que me causaron mucho dolor, ¿no? Como muchos dolores de cabeza y salir de la zona de confort de pronto y, no sé, como callar tu sentir o tus inquietudes a billetazos, ¿no? Porque estaba pues ganando muy bien, estaba muy cómoda, trabajaba unas cuantas horas en el día, tenía tiempo de estar con mi hijo en la tarde, pues estaba ahí, ¿no? Y estaba haciendo lo que me gustaba, sí, pero ya no me estaba llenando de la manera que yo quería que me llenara. Ok. A ver, cuéntame esta decisión. Me quiero ir más para atrás, Me pero costó cuéntame, así. o sea, ¿qué te refieres con esta decisión que tomaste? Mira, para los que no me conocen, Exacto. yo estuve 13 años trabajando para TV Azteca. A su Ujú. vez también lo combiné muchos años con Fox Sports. Trabajé para Fox Sports 7 años. Y, Que para muchos eso es como, ya la hiciste. ¿Estás de claro, acuerdo? O ya lo sea, ese es el hiciste. camino que muchos dicen, oye, yo quiero, y especialmente cuando estudias comunicación o algo así, es, Claro, yo quiero trabajar en alguna de las televisoras grandotas, o yo quiero estar en uno de los programas más relevantes y tal, y eso lo lograste. lo logré. Y Y me ahorita, mantuve ahí durante ajá. 8 años en un programa de revista que para los conductores o las conductoras es la joya de la corona. Ujú. Porque hay muchísimos anunciantes, te puedes vincular con un montón de marcas, agarrar campañas, posicionarte, ¿no? Te da un acercamiento brutal, ¿no? Con el Ujú, público, que finalmente pues entras a su casa de 3 a 4 horas diarias, ¿no? Te ujú. conviertes en un personaje más de sus familias. Y yo estaba contenta, pero a mí siempre me han gustado los deportes, siempre he estado como muy involucrada con este tema, porque además los practico y me encanta. Y desde hace ya un par de años como que ya no estaba tan contenta y esta intuición y este gusanito que me decía, muévete, haz algo, decía, híjole, no, pero pues me llega mi chequezote y pues estoy muy bien con las Que dicen que es de campañas. las drogas más adictivas, ¿no? La Uf, quincena. la quincena, qué barbaridad. Entonces decía, no, es que cómo me voy a mover y me daba mucho miedo y me daba incertidumbre y me sudaban las manos y me dolía el estómago, pero los domingos era una ansiedad terrible porque ya no quería ir a trabajar y porque decía, no. ¿Pero qué cambió? O sea, dijiste, empezaron a cambiar las cosas, empecé a sentirme diferente. ¿Qué tipo de cosas sentí? O sea, ¿por qué te dejó de llenar como te llenaba antes? De entrada, el formato del ¿Y no te programa sentías cambió culpable? muchísimo. Sí, el formato del programa cambió mucho porque de ser un programa de revistas, creo que el contenido para espectáculos se cargó más. Mm, Entonces ya no era una revista como tal, que hablas de salud, que hablas de belleza, que hablas de, no sé, temas cultura, sí, cultura general, deportes y demás. O sea, como que ya todo el contenido grueso era deportes. porque hay que vender. Pues sí, seguramente. O No, sea, cambiaron los supongo. intereses del programa y yo ya no me sentía tan cómoda. Yo tenía obviamente la necesidad de seguir haciendo más cosas. Y un día me armé de valor y dije, ya, suficiente. O sea, si no doy el paso ahorita, no lo voy a dar jamás. Fue muy complicado, ¿no? De entrada porque mis compañeros me decían, eres una pendeja, ¿cómo te vas a ir? O sea, no está tan fácil las cosas afuera. Ya viste a fulanito, ya viste a sutanito. Ahorita ya están haciendo cualquier cosa y les pagan 3 pesos. Tú aquí estás muy bien, tienes una exclusividad. O sea, nadie tiene ya exclusividad y tú la tienes, no la pierdas. Dije, no, no. O sea, aunque vaya como salmón contra corriente, lo voy a hacer. Pero eso me refiero, ¿qué sentía? O sea, ¿por qué no? Por un lado, pero otro, o sea, ¿no te ha afectado un poquito que gente que conoces o que quieres o que aprecias te diga, la estás cagando? O sea,
O el sentido de culpa de, sí, ¿cómo estoy renunciando a un trabajo que tanta gente desea? Te pregunto porque supongo que hay gente que le está pasando algo similar en Claro. este momento. Quiero entender cuál fue tu proceso Yo vivía en una mental. montaña rusa. O sea, el año pasado, o sea, ya va a ser justo un año que renuncié. Vivía en una montaña rusa porque de pronto me sentía súper orgullosa y súper valiente. Y venga, lo voy a lograr. Pero por otro lado, la gente que quería me decía, es que estás muy mal, ¿no? Ok. Te estás yendo y no tienes nada seguro. O sea, ¿o qué proyecto tienes? No, pues nada, los voy a buscar y los voy a empezar a generar yo. Es que eres una tonta. O sea, no. Entonces ahí me dolía mucho porque yo decía, de verdad, no sabes de lo que estoy hecha. O sea, y qué poca fe me tienes y por qué no estás confiando en mí. Me dolía, pero decía, ya está. O sea, al final no se lo tengo que demostrar a nadie, me lo tengo que demostrar a mí misma. Me costó ir con un coach, ¿no? Ok. Con una coach para que de alguna manera como que no me afectara terminar una rutina de 13 años, levantándote todos los días temprano, ¿no? Haciendo lo mismo. Entonces yo decía, pues voy a caer en una depresión. ¿Y Ya. para qué me hago la loca? O sea, no sé cómo manejarlo, tengo que ir con un especialista para que me diga, pues cómo estoy, cómo lo voy a hacer y cuáles son los pasos a seguir, ¿no? ¿Y qué es lo primero que haces cuando sale? O sea, no me refiero a primer proyecto, sino justo acabas de decir, una rutina de 13 años, ¿qué es lo primero que pasa el día que ya no tienes que hacerlo? O sea, dijiste, ya, bye. ¿Qué se siente? ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿Fue como irte de vacaciones o no? O sea, ¿qué pasaba cuando tienes que levantar temprano? Es el lunes que no me tuve que levantar. No, o sea, empezó desde el domingo en la noche. Ujú. O sea, volteaba con mi esposo y le decía, no tengo domingo de bajón. Estoy muy contenta. Estoy de verdad muy Ok. satisfecha con la decisión que tomé. Y así fue. O sea, el lunes me sentí sin ese vacío, sin ese dolor en el estómago, porque de verdad, aparte me sentía mal de que me estuvieran pagando por algo que ya no me llenaba tanto. Ajá. ¿Me cachas? Era como de... Estoy engañando. Me estoy engañando a mí mismo y a alguien más. Exactamente. Entonces, de repente, cuando tienes un prompter enfrente, cuando tienes un guión, cuando tienes una escaleta, un minuto a minuto de lo que tienes que decir, pues a veces tu ratón como que se pone flojo y dejas de ser creativo y dejas de ser propositivo porque tienes que decir y hacer lo que te están diciendo, que no está bien. Y para eso me alquilaba. Y fui muy feliz y me dio toda la experiencia y todas las tablas y soy lo que soy gracias a la oportunidad que ellos me dieron, ¿no? Y me dediqué a trabajar en mí, a dedicarle más tiempo a mi hijo, a estar más de buenas, ¿no? Porque de pronto ya no estaba tan contenta, no me sentía bien. Entonces, Sí, estando ya, pero ya estando fuera, lo que te decía del primer día o de los primeros... O sea, porque justo hablaste del peligro de caer en una depresión, que yo creo que es un peligro bastante real. sí. El de pronto ya no tienes algo o una responsabilidad. Digo, tienes a tu hijo, a tu familia y demás, pero esa responsabilidad del trabajo, la que me levanto y sé que tengo que hacer esto y tengo que... O sea, la rutina a lo mejor. Como sé que tengo que hacer A, luego B, luego C, luego regreso, luego tal. Dejas de tener eso. Y sobre ¿no? todo de pagar la hipoteca, que eso siempre estaba ahí, la hipoteca, ¿no? Sí estaba preocupada, Ajá. pero como que justo me armé de valor y como que ese miedo lo canalicé a, pues ponte a trabajar, mamacita, ¿qué vas a hacer? Me puse a trabajar en ama de casa, como que ya me ocupaba mucho tiempo. Ujú. Y no sé si te pasó a ti, pero por lo menos para que un proyecto salga a la luz, hay muchísimas horas de trabajo y prueba y error. Claro. Para que ama de casa saliera, tuvimos que grabar muchos episodios con muchas personas y probar calidad y qué me gusta, qué no, cómo quiero que se vea, cómo quiero que luzca, ¿no? O sea, es Y un proceso. cuando crees que ya sabes cómo quieres, después te vuelves a dudar y... Exacto. Entonces sí fue como un proceso bastante largo desde el año pasado, que aparte, obviamente ahora con tomar decisiones en tiempos de redes sociales es todavía muchísimo más Claro. complicado. Y después de ser una figura pública, ¿no? Que tenía como a mi público, a mis fans acostumbrados a verme todos los días en la mañana, entonces me decían, ¿por qué no estás trabajando? Y yo, "Ah, es que sí estoy trabajando. O sea, me encantaría enseñarles el proyecto, pero pues no voy a quemar algo, ¿no? Entonces era de, oigan, es que sí estoy trabajando, oigan, es que todos los días me paro y hago, ¿no? Entonces era como muy complicado y era de, bueno, entonces sí estaré haciendo lo correcto. Pues claro. Y lo quieren inmediato, aparte. Claro, Es, lo oigan, quieren bueno, voy a inmediato. hacer esto y aunque les dijeras, voy a empezar un podcast. Claro. Ah, enséñamelo mañana. Y Claro. dicen, no, espérame, es que tengo que... No, quiero verlo ya. Y además educar a mi público a que entendiera que era un podcast. Ok. O sea, porque de entrada hasta mis papás me decían, pero cómo, ¿dónde te voy a ver? No, no me vas a ver, me vas a escuchar. Ujú. Ah, entonces ¿a qué hora lo pasan? Y yo, pues lo A la hora vas que a tú pasar quieras. las horas que tú quieras, ¿no? O sea, era como reeducar a la gente que me seguía de hace muchos años y que entendiera que pues estaba cambiando un poco la manera de comunicarme con ellos. A ver, y digo, quiero hablar del proyecto que tienes ahorita, pero quiero hacerlo más adelante. Claro. Y también quiero irme hacia atrás, pero
ahorita lo voy a hacer porque quiero antes aprovechar que estás hablando de este quiebre o de estas dos partes, de dos formas o dos medios, ¿no? Como el medio tradicional y lo que estás haciendo ahora, que es en el tema digital, que está mucho más fragmentado y demás. Pero quiero entender, tú que ya viviste, perdón que te escupí, No. tú que ya viviste lo de acá, lo tradicional, y que estás viviendo lo nuevo, ¿qué cosas ves tú que sí pueden, o sea, qué aprendizajes de acá podrías decir, yo que ya viví lo de acá, esto me va a llevar la ventaja o me va a dar ventaja cuando quiera empezar lo digital? No sé si me explico, porque muchos Claro. empezamos 100% en digital Claro. y no tienes todo ese background, toda esa educación, todo medio lo que hay atrás masivo. de un medio masivo. Entonces quisiera como entender desde tu óptica, que creo que nadie más aquí va a tener esa óptica que tú tienes ahorita, de decir, ¿qué de allá te va a servir o le pudiera servir a alguien hacia adelante, ¿no? ¿Qué aprendizajes, qué herramientas, qué cosas pudieras usar? A mí algo que me ayudó muchísimo en todos los años que estuve en televisión abierta y sobre todo por el formato que era Venga la Alegría, era siempre hablar con la verdad, Uh-huh. pero sobre todo conectar orgánicamente. No tratar de ser nadie más y siempre dar verdad. Uh-huh. En el momento en el que tú te muestras tal cual eres, la gente crea más empatía contigo. Okay. Y eso me sirve en la televisión, pero también me sirve en mi podcast. Cuando quieres imitar una fórmula ya hecha, no te va a salir. O sea, tienes que empezar desde quién eres tú, qué ofreces, porque nadie más lo va a ofrecer como tú lo haces. Okay. Entonces, en el momento en el que estás hablando con verdad, vas a conectar de mejor manera. Lo hables en televisión nacional o lo hagas en medios digitales. Okay. Si te pones a hacer los 20,000 challenge que hay en este momento o todo lo que está haciendo la demás gente, pues vas a ser alguien más, ¿no? Y te quedarás siempre siendo el montón. Sí, Creo uno que más de ese montón. Uno más, completamente. Okay. Y cuando hablas con verdad, conectas de otra manera. Porque la gente dice, claro, a mí me pasa igual. Claro. ¿Sí? Y te ven y te perciben de una manera diferente. Transparente. Y hay congruencia. Y Congruencia, me imagino que te va a exactamente. pasar entonces cuando te ven en la vida real, no Claro. en la tele, te dicen, ay, no mames, eres igual. O sea, Sí. o te portas igual que Sí. que en la pantalla. Que eso dices, pues así soy, ¿no? Claro. Así soy tal cual. Eso es una liviane. Una liviana No tienes que completamente. estar- No es un personaje, no es alguien que construiste para la televisión. O sea, cuando das eso, la gente lo agradece. Agradece que se puede identificar contigo y que pueda hacer match contigo y que creas una identidad. Porque qué difícil es tener una identidad en este momento de... Era Kim Kardashian, ¿no? Donde todo el mundo se quiere parecer, donde todo el mundo quiere ser igual, donde todo el mundo quiere seguir la misma moda. Es muy difícil poder desmarcarte de ese tipo de cosas. A ver, Y cuando eres genuino, eso finalmente va a traspasar una pantalla o va a traspasar un micrófono o va a traspasar cualquier medio que estés utilizando.